Buen día, mi nombre es Laura Vanessa Mendoza y les voy a hablar sobre el uso de capas raster. Como contenido en esta presentación vamos a ver qué es una capa raster, resolución espacial, acceso a capas raster en QGIS utilizando PostgreSQL, renderizado de capas raster, consultar valores de píxeles, operaciones de edición en las capas raster, funciones avanzadas, donde veremos transformaciones y geometrías y veremos también algunas consideraciones prácticas. Bueno, para iniciar, vamos a hablar pues de qué es un raster. Entonces, bueno, los raster son representaciones de datos espaciales en un formato de celda o de píxeles, donde cada píxel tiene un valor que puede representar diferentes cosas, como la elevación, la temperatura o una imagen en sí. En QGIS podemos trabajar con estos datos de diversas maneras, como acceder a los valores de los píxeles, rescalar las imágenes o aplicar algunas transformaciones geoespaciales. Vamos a hablar de cómo funcionan las capas raster. Entonces, pues cuando trabajamos con este tipo de imágenes podemos encontrarnos con dos tipos, que son las que tienen una sola banda, que llamamos monobanda, y las que tienen varias bandas que conocemos como multibanda. Para que me entienda mejor, cada banda es como una matriz llena de números. Por ejemplo, cuando vemos una foto aérea color, lo que realmente estamos viendo es un raster que combina tres bandas diferentes, una roja, una azul y una verde. Bueno, entonces pues cuando trabajamos con raster de una sola banda, generalmente los usamos como para representar cosas como la elevación del terreno, que sería una variable continua, o el uso del suelo, que sería una variable discreta. A veces estos raster vienen con su propia paleta de colores, donde cada valor en la matriz corresponde a un valor específico en esa paleta. En cuanto a la resolución espacial, bueno, la resolución espacial de una capa raster determina el nivel de detalle que puede representar. Este es un factor crucial a considerar, pues, en cualquier análisis. Entonces, bueno, una resolución más alta significa que cada celda representa un área más pequeña en el mundo real y pues esto proporciona más detalle, pero pues también aumentando significativamente el tamaño del archivo y los requisitos de procesamiento. Por el contrario, pues una resolución más baja puede ser más manejable en términos de almacenamiento y procesamiento, pero puede no capturar detalles importantes para ciertos análisis. La elección de la resolución adecuada es pues como un equilibrio entre la precisión necesaria para el análisis y las limitaciones prácticas de almacenamiento y procesamiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el acceso a capas raster en QGIS. Entonces, bueno, inicialmente tenemos un proceso de carga. Entonces, en QGIS, la forma más básica de trabajar con raster es cargando una capa. Desde la interfaz gráfica podemos cargar archivos raster en varios formatos comunes como GeoTIFF o IMG, y usando el menú capa y seleccionando añadir capa raster. La otra opción que tenemos es la conexión de Postgres con PostGIS. Entonces, bueno, también podemos almacenar y gestionar raster en bases de datos espaciales como Postgres utilizando la extensión en PostGIS. Esta extensión nos permite almacenar, consultar y analizar tanto datos vectoriales como raster, lo que mejora la eficiencia y la seguridad de datos grandes en conjunto. Entonces, bueno, hay diferentes formas, diferentes métodos. Entonces, estos métodos son para extraer los píxeles, eh, los datos de los píxeles. Una tarea común es acceder pues, al valor del píxel específico y en QGIS podemos hacer esto de una manera visual con la herramienta identificar, pero si trabajamos prácticamente con SQL o con Python, usando pues Python en QGIS,
podemos acceder a los valores de los píxeles y usarlos para el análisis pues, más complejos. Entonces, por ejemplo, si queremos obtener el valor de elevación de un modelo vegetal de terreno en un punto específico, pues esto es muy útil, esta función, pues para hallar ese valor. Bueno, ahora vamos a hablar del renderizado de capas raster. Entonces, inicialmente, ¿qué es el renderizado? El renderizado de una capa raster implica tomar esos valores de los píxeles y convertirlos en una imagen visible o comprensible en el mapa. ¿Cómo funciona el renderizado raster? Bueno, el software como QGIS interpreta el valor numérico de cada píxel y le asigna un color o una intensidad para visualizarlo. También se pueden utilizar diferentes métodos de renderizado según el tipo de datos. Entonces está el de color único o monobanda, que es donde todos los píxeles se muestran con un solo color. Es útil pues para representar áreas de valores uniformes. También tenemos el renderizado continuo o gradiente. Este se usa para valores que varían y se aplican gradientes de colores. Por ejemplo, en un mapa de elevación, las zonas más altas pueden mostrarse en colores más oscuros y las más bajas en colores más claros. Por otro lado, tenemos el renderizado categórico, que es donde se asignan colores específicos a grupos de valores y es útil cuando los datos pues representan categorías. Em, Tenemos algunos estilos de renderizado en QGIS, entonces pues se puede como aplicar estilos personalizados para que los datos raster sean más interpretables. Está el histograma. En datos continuos, pues el histograma ayuda a analizar la distribución de los valores y ajustar el contraste para destacar zonas específicas. También pues tenemos la paleta de colores. En este caso, QGIS ofrece varias paletas de colores predeterminadas o permite como crear uno mismo sus propias paletas. Ya en opciones más avanzadas, pues tenemos la transparencia, que permite hacer capas parcialmente visibles para superponer la información. Em, bueno, también tenemos las opciones de consultar valores de píxeles. Acá inicialmente, pues tenemos la exportación de datos raster. Entonces no solo podemos visualizar y consultar raster, sino que también podemos escribir datos raster. Entonces en QGIS podemos manipular los valores de los píxeles y luego exportar la capa modificada. Esto es útil si estamos realizando análisis donde los valores de los píxeles cambian, como en estudios de cambio climático o uso de suelo. También tenemos la opción de guardar en formatos comunes. Entonces podemos guardar estos raster en formatos como GeoTIFF o directamente en nuestra base de datos Postgres con PostGIS, y pues esto permite que los datos estén disponibles para otros usuarios en futuras consultas. Acá tenemos un ejemplo del código que podríamos usar para cumplir estas funciones, extraer esta extracción de píxeles. Bueno, entonces tenemos las operaciones de edición en capas raster. Entonces acá tenemos que podemos modificar los valores de los píxeles directamente y pues esto se hace mediante bloques de píxeles. Primero se debe obtener un bloque de capa raster y luego se modifica. Acá tenemos un ejemplo de código para realizar esta función. También tenemos funciones avanzadas donde están las transformaciones y las geometrías. Entonces, bueno, primero tenemos la opción de reproyectar una capa raster. Entonces, pues, es decir, cambiar el sistema de referencia de coordenadas de nuestro raster. Y pues en QGIS esto se puede hacer fácilmente usando la herramienta de reproyección. Y en PostGIS, pues podemos usar la función de ST-transform para realizar estas operaciones de manera avanzada. También tenemos la opción de, pues dentro de Postgres,
Composite podemos hacer cálculos con los raster. Entonces podemos sumar, restar o combinar varias capas para obtener transformación más detallada. Por ejemplo, si tenemos un raster de uso de suelo y otro de temperatura, podemos combinarlos para hacer un análisis del impacto del cambio de temperatura sobre el uso del suelo. Entonces, pues como podemos ver, acá también se pueden medir áreas, perímetros y otras opciones. Entonces, pues es bastante útil para los diferentes tipos de análisis que necesitemos y que podamos conseguir. Bueno, tenemos algunas consideraciones prácticas. Eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, a pesar de sus muchas ventajas, trabajar con capas raster también presenta algunos desafíos significativos que deben ser considerados. El tamaño de los archivos raster puede ser considerable, especialmente para áreas grandes o datos de alta resolución, lo que puede afectar pues, el rendimiento del software y requerir de algunas estrategias específicas para un manejo más eficiente. Además, la elección del formato de archivo adecuado pues es crucial, es indispensable, ya que pues diferentes formatos tienen diferentes capacidades y limitaciones en términos como de compresión, velocidad de acceso, compatibilidad con diferentes tipos de proyecto. Otro desafío importante es la gestión de la calidad de datos. Entonces, pues los datos de raster pueden contener errores o pues sí, errores o algún problema que necesiten ser identificados y manejados adecuadamente para evitar pues un resultado incorrecto en los análisis. Esto puede incluir valores nulos o no válidos, errores de registro que pues causan como una desalineación entre las diferentes capas o algunos problemas de resolución cuando se trabaja con múltiples capas y diferentes resoluciones. Pues Python en QGIS proporciona herramientas para abordar estos problemas y pues así permitiendo la validación y como la limpieza de los datos de manera más automatizada. Gracias. Esto sería toda mi presentación sobre el uso de capas raster.